alguna manera por mi propia formación académica en Estados Unidos, porque gran parte de mi carrera diplomática la he dedicado a ver Estados Unidos y entender Estados Unidos. Al llegar aquí a España, que he tratado de entender lo mejor posible la relación entre México y España y de leer otro tanto, tengo algo muy importante que agregar, y se refiere en primer lugar a esa herencia española, no nada más en términos de la identidad, sino también en términos de la vecindad con Estados Unidos, como ya se ha hecho referencia. Muchos mexicanos han dedicado mucho tiempo a un poco a latigarnos, ¿no? ¿Cómo fue posible que perdimos la mitad del territorio? ¿Cómo fue posible que Estados Unidos nos arrebatara la mitad del territorio? En algunas presentaciones muy interesantes, algunos profesores me dijeron, pero embajadora, ¿cómo es posible que usted no hablara más de la resistencia que hubo entre la población mexicana a ser asimilado por los Estados Unidos? Y bueno, no profundicé en muchas cosas, ¿no? Un libro que cubre 200 años, así pues digo, no se puede poner todo, pero porque tampoco quise hacer un libro plañidero, no quise hacer un libro de queja, de autolaceración, de decir, pobrecito de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, pobrecito de México que le arrebataron su territorio, porque ese proceso ya venía en curso en el momento de la independencia de México. Ya Estados Unidos prácticamente le había arrebatado la Florida a España, ya todo el territorio del Mississippi a través de una serie de malas negociaciones de España y de Francia había sido entregado a los Estados Unidos, y era muy difícil que un país joven, que en el momento que se independiza, a posteriori se dio cuenta que el ejército y la armada se habían quedado en manos de España, y no nada más en manos de España, sino en Cuba, que estaba así, casi a la vista enfrente, y que era lo más importante en ese momento era sobrevivir como Estado, porque el problema más importante que se enfrentó México en el momento de su independencia, aparte de encontrar su propia identidad, es que no se esperaba que iba a haber un conflicto con España. Ya el conde de Aranda había hablado de la necesidad de la separación, del fraccionamiento del gran imperio español, con el establecimiento de reinos hermanos, donde reinaran miembros de la familia real española, y que fuera una transición pacífica, que fuera un proceso en el donde hubiésemos formado una especie de Commonwealth a la inglesa antes, o lo que hoy en día estamos tratando de hacer a través de una comunidad iberoamericana de naciones. Y esa visión que tuvo el conde de Aranda no fue posible llevarla a la práctica, pero los mexicanos sí no la creímos, en el sentido de que México se independizó a nombre de Fernando VII frente a la invasión francesa, y la intención inicial era que el propio Fernando VII, uno de sus descendientes, fuera a reinar a México. México nace no como una república, México nace como un imperio, como el imperio mexicano, y el primer gobernante, a falta de rey de España, o de hijo del rey de España, o de hermano del rey de España, es un mexicano que se hace coronar emperador, Agustín de Iturbide, y tiene una muy corta realidad, 2-3 años, y finalmente en 1824, con la primera constitución, nos damos la forma de gobierno de república federal, que es la que ha predominado, permanecido hasta la fecha. Y hoy en día, bajo esa fórmula, con distintas constituciones, pero finalmente desde 1917 tenemos la misma constitución de república federal, laica, que es la que ha predominado, la que nos ha dado identidad y la que nos ha dado ya 100 años de vida institucional ininterrumpida, el único caso en toda Iberoamérica en donde no hemos tenido una interrupción de la vida institucional, y eso nos da mucho orgullo a los mexicanos. Todo el siglo XIX se nos fue entre la búsqueda de la identidad y el conflicto con España, porque lo más inmediato era quitarnos la amenaza primero de la reconquista por parte de España,
y después de la posibilidad de una guerra con España por el tema de Cuba. El primer proyecto de política exterior de México junto con Colombia fue buscar la independencia de Cuba y Puerto Rico, porque esas dos grandes naciones, México, que tenía la visión imperial que llegaba hasta Panamá, y Colombia, que Panamá era colombiano y tenía la visión de la Gran Colombia, de lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, Ecuador, con Simón Bolívar y de la Unión Sudamericana, consideraban que no podíamos tener una vida independiente mientras estuviera la amenaza del bastión militar de Cuba y Puerto Rico por parte de España y las intenciones de reconquista. Y así se nos va el siglo XIX en esta dificultad perenne. Y realmente la primera posibilidad de buenas relaciones entre México y España, cabalmente, se da en 1898, cuando España deja de estar presente en el continente americano. Hay un artículo por ahí precioso que dice sobre el porfiriato, que es en 1898, esa ventana entre 1898, la guerra con Estados Unidos, y 1910, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo, que dice: la primera vez que los españoles dejaron de ser gachupines. Perdón, así a veces se dice despectivamente a los españoles cuando se habla de conflicto. Y duró así de poco. ¿Por qué? Porque hasta que no terminó la guerra de España y Estados Unidos, y ya no había el problema, la litis de Cuba y Puerto Rico, hasta que empieza la Revolución Mexicana, que es la búsqueda de esta identidad que necesita tener México, y que es la que finalmente nos quedamos con esta identidad mestiza, esta que se manifiesta en el arte, que se manifiesta en la literatura, en la novela de la Revolución Mexicana, en la pintura mural de la Revolución Mexicana, y que es de alguna manera muy xenófoba, es muy de sacar al extranjero fuera para encontrar la identidad y centrarnos en nuestro mestizaje. Una revolución exitosa, pero que nos dejó totalmente aislados del mundo. México, cuando se consolida ya como México revolucionario con su constitución de 1917, carece de amigos en el mundo. Ni siquiera se le invita a formar parte de la Sociedad de Naciones. No es hasta que surge la República en España que México tiene su primer amigo en el mundo. Su primero, porque los países sudamericanos no querían oír hablar de la reforma agraria, no querían oír hablar de Zapata, no querían hablar de Villa, no querían nada. Allá había gobiernos oligárquicos que representaban a los terratenientes, a la clase terrateniente. Entonces, el primer amigo del mundo que tuvo México fue la República Española en 1936, que le permite ingresar a la Sociedad de Naciones y ahora sí ser país, ¿no? Estábamos totalmente aislados. Y esa amistad con la República Española fue tan profunda que cuando desaparece la República Española del territorio español, se traslada a México, se trasladan las personas, se trasladan los políticos, pero se trasladan las instituciones. La República Española sobrevivió en México, tuvo elecciones en México, cambió de presidente, luego finalmente acabó trasladándose por cercanía a Francia. Pero en México no dejamos, seguimos manteniendo las relaciones con la República al grado de la ficción hasta hace 40 años. Apenas ahorita, a partir del 28 de marzo del año pasado, y seguimos, tal vez este es el último festejo que tenemos, de celebrar los 40 años de relaciones diplomáticas, México no tuvo relaciones con el gobierno de la dictadura en España. Y eso no quiere decir que no hubo relaciones, las hubo porque las hay por la sangre, las hay por la cultura, las hay por los artistas, las hay por los escritores, pero formales entre los gobiernos no había, comercio no había, intercambios no había. A los mexicanos nos costaba un trabajo espantoso venir a conocer España. Yo todavía vine en 1964 era niña, vine con mis papás, nos costó mucho trabajo tener el permiso del gobierno mexicano para entrar a España. Entonces, es apenas a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas hace 40 años que se ha empezado a construir una relación del nivel que merece tener dos países
aunque suene cursi decir países hermanos, dos países iguales en el sentido de que nos hablamos de igual a igual y que compartimos una lengua y que compartimos parte de una identidad. Parte no, porque nosotros ha permanecido esta identidad como pueblo mestizo, como pueblo orgulloso de su origen español, pero también orgulloso de su origen indígena. Pero es mucho lo que compartimos. Y compartimos la literatura y Don Quijote es tan nuestro como de ustedes, y toda la literatura del siglo de oro español también es nuestra, y toda la literatura del siglo XX también es de ustedes, también es de Octavio Paz, es de ustedes, y también es de ustedes, hasta la novela de la Revolución Mexicana, porque se ha leído aquí y porque se conocen sus autores. Entonces, yo creo que cuando yo revise mi libro, se va a enriquecer por esta experiencia que he tenido, por estas lecturas, por esta sensibilidad que me ha dado el vivir aquí y el darme cuenta que también para los españoles México es importante, que también a mediodía se llena este auditorio de estudiantes que quieren saber más de México, y que estamos presentes aquí en España y que cada día son más importantes y más estrechas nuestras relaciones en lo político, en lo económico y sobre todo en lo cultural y lo emotivo. Muchas gracias.